siento que en el mundo, o sea, pasan este tipo de cosas malas que estamos viendo ahora en día, como esta guerra, estos o sea, asesinatos prácticamente, o en el pasado pasaron cosas así como el Holocausto, vaya. Y, y será de que ahí es donde nace la pregunta, o sea, ¿será que Dios permite que todas estas cosas malas pasen en el mundo? Es una excelente pregunta. Eh, Después del Holocausto, eh, probablemente el genocidio más atroz llevado adelante por el ser humano, el pueblo, mucha gente dentro del pueblo judío descreyó de Dios. Y la gran pregunta que daba vueltas, ¿no? Era, bueno, ¿dónde estuvo Dios durante el Holocausto? Hubo muchos filósofos que escribieron acerca del tema. eh, y la contrapregunta a eso es dónde estuvo el ser humano durante el Holocausto, ¿no? La contrapregunta religioso-filosófica para eso es ¿dónde estuvo el ser humano durante el Holocausto, digamos? Lo que nosotros hacemos en este mundo, las injusticias y las muertes que generamos en él, ¿son producto de Dios o son producto del propio ser humano que no puede contenerse, que no puede contener su violencia, que no puede contener su discriminación, su separatismo, ¿no? Eh, Necesitamos que venga Dios en cada momento de nuestra historia como si fuéramos unos niños recién nacidos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Dios ya se reveló al mundo. Para nosotros, como pueblo judío, Dios se reveló en el monte Sinaí entregando la Torá, ¿no? Para los católicos, Dios se reveló a través de Jesús. Para los musulmanes, Dios se reveló con la profecía del profeta Muhammad, ¿sí? O sea, tenés para elegir, digamos, cómo Dios se reveló al mundo. Y los textos que dejó y las enseñanzas que dejó en cada uno de los textos de las tradiciones monoteístas, al menos que son dentro de las que yo me siento enmarcado. Si no somos capaces de tomar esos valores y de ponerlos en la práctica, creo que el problema es nuestro, digamos, no es de Dios. Las chances Dios ya nos las dio en bastantes oportunidades. Y es verdad, como humanidad hemos fallado muchas veces, lamentablemente seguimos fallando. Eh, yo soy un optimista crónico y creo que el mundo siempre es mejor. Eso no quiere decir que las cosas estén bien. Quiere decir que obviamente todavía nos faltan cosas para mejorar, pero bueno, debemos seguir en ese camino, ¿no? Sí, es que porque yo estaba viendo, por ejemplo, una forma de interpretar este tipo de situaciones. O sea, de que realmente es eso, vaya, de que a veces puede ser, porque en la Biblia se conoce de que pues toda la historia del Éxodo es prácticamente como el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. Y entonces ahí uno puede decir cómo Dios puede permitir que su mismo pueblo esté oprimido y sea esclavo. O sea, entonces a veces puede ser porque o sea, nos alejamos de Dios. O sea, nos alejamos de Dios, paramos de seguir sus leyes, paramos de seguir sus enseñanzas y nos alejamos de Él. Entonces, prácticamente nos desconectamos de Él, nos desconectamos de esa luz del Creador y prácticamente abrimos espacio para que la oscuridad empiece a entrar en nuestras vidas. Entonces, eso se vio en el tiempo de Egipto, pues en Israel, o sea, y cómo ellos fueron oprimidos y Dios les tuvo que dar ese rigor para que regresaran a Él. Entonces, Bueno, Dios mismo lo manifiesta, se lo manifiesta a Abraham proféticamente, ¿no? Digamos, tu descendencia va a ser oprimida en Egipto, digamos, ¿no? Hay algo muy llamativo dentro de la tradición judía y que creo que puede aportar mucho a esta visión que vos estás trayendo. Más allá de por ahí algunas cuestiones de matices, pero que no vienen al caso. Pero a lo largo de la tradición judía, a nosotros lamentablemente nos ha tocado como pueblo vivir muchas desgracias, ¿sí? Por distintos motivos. Pero cuando vos te centrás en cada una de esas, te vas a dar cuenta que lo primero que se pregunta el pueblo judío frente a una desgracia es ¿en qué nos equivocamos? Digamos, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿No? Por ejemplo, creo que el caso más este, difícil y trágico que podemos poner es la destrucción del segundo templo, ¿no? En el año 70, que hasta el holocausto para nosotros había sido la peor tragedia de nuestra historia. sí. ¿Sí? Y lo primero que se preguntan los rabinos es, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos pasó esto? ¿No? Y la respuesta de ellos fue, bueno, la verdad es que nosotros como pueblo internamente no nos estábamos llevando bien. Había odio gratuito entre hermanos, dicen los textos rabínicos, Ujú. ¿no? Y a veces nos cuesta eso.
Cuando nos pasa una desgracia, lo primero que ponemos el dedo hacia el otro lado, ¿quién tuvo la culpa de lo que me pasó a mí? En lugar de decir, quizás yo me pude haber equivocado. A ver, voy a revisar primero mis acciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que la Torá en ese sentido es un texto de gran enseñanza, ¿no? Y, bueno, particularmente lo que vos estabas mencionando respecto a por qué Dios permite determinadas cosas en el mundo, quizás deberíamos mirarnos un poquito más hacia adentro y decir, bueno, ¿por qué nosotros permitimos determinadas cosas en el mundo? O sea, tal vez puede ser un poco, entonces, ¿será que puede ser un poco de las dos? O sea, como decir, ok, o sea, sí, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y ver en qué estamos fallando y por qué está viniendo este tipo de cosas hacia nosotros, pero también no significa de que la otra persona directamente haciéndote el mal sea porque Dios le dijo, dale, hacerles el mal, sino que ese es el humano actuando en contra tuya. Si nosotros creemos que que la esencia de Dios es naturalmente buena, que es lo que creemos en el judaísmo al menos, Dios no le puede mandar a alguna persona que haga el mal. Ujú. Es, O sea, no es Dios actuando en él. no es Dios actuando en esa persona. Ujú. Pero también a veces dicen que, o sea, que Dios es riguroso también, o sea, Sí, por supuesto. y en la Biblia se ve, o sea, yo estaba leyendo hace 2 días, estaba leyendo, si no me equivoco, Levítico 26. Entonces, en Levítico 26 prácticamente está diciendo como textual, como, y yo te voy a castigar, y yo te voy a hacer tal cosa, o sea, como que Dios diciendo, o sea, si vos, lo estoy parafraseando porque Sí, no me sí, acuerdo sí, textual, pero está bien. pero dice como que si vos fallas en mis mandatos, yo te voy a castigar prácticamente. Sí, lo que pasa que, a ver, nosotros tenemos que separar, y en el judaísmo esto se separa bien claramente, lo que es nuestro vínculo con Dios de lo que es nuestro vínculo con otro ser humano. ¿Sí? Nosotros, de hecho, tenemos una división. Nuestros mandatos están divididos de varias maneras, pero una forma de dividirlos es los mandatos que tienen que ver con nuestro vínculo con Dios y los mandatos que tienen que ver con cómo nos comportamos con otro ser humano. Entonces, Dios puede ser muy riguroso en nuestro vínculo con Él, ¿sí? También Dios puede ser muy misericordioso con nosotros, lo que en el hebreo se llama rahamim, digamos, nos perdona, nos permite pasar muchas cosas por alto, que errores que nosotros cometemos. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios. Nadie puede conocer a Dios en su totalidad. Por lo tanto, cómo, de qué manera vienen estas cuestiones que Dios dice, va a castigar, etcétera, nadie lo puede saber. Ahora, con respecto al prójimo, ¿qué te dice Dios? Si el prójimo se equivoca, castigalo, no. Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Versículo fundamental de la Torá que después repite Jesús, digamos, y se vuelve un mandato fundamental de la tradición católica y cristiana, ¿no? Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo es la ley fundamental para conducirnos entre nosotros, independientemente de lo que nosotros sintamos que Dios nos da o nos quita en nuestra vida. Entonces, ahí está, creo, un poco la respuesta, ¿no? Hacer un poquito más de hincapié en cómo nos vinculamos entre nosotros, sabiendo que tenemos fe en Dios y que todo va a estar bien con Él, pero que no podemos saber cuándo, cómo y dónde van a llegar sus decisiones. Sí, cabal, porque sí, es cierto, o sea, aparte de eso, vaya, de que sí, que puede ser que a veces o sea, uno por su tipo de acciones puede atraer ese tipo de cosas, también podemos ver ese lado de que tal vez un lado, la persona que te está oprimiendo ya es un lado de oscuridad que te está oprimiendo, pero también ese lado de que a veces Dios tiene un plan mayor y a veces Dios, y nosotros no lo logramos entender, y yo creo que eso se ve reflejado más que todo en el libro de Job. O sea, porque en el libro de Job realmente era una persona súper entregada a Dios. Sí. Y de la nada Job lo pierde todo. O sea, todo, todo. Y ahí empiezan como que a señalarlo, como, es que vos has hecho algo malo, Job. O sea, algo has de haber hecho. Y le empiezan a sacar un gran listado de cosas posibles de que él había hecho, vea. Y entonces, Nunca falta el que está con el listado esperándote a que te equivoques, ¿no? sí, entonces, y no entendían por qué era. Entonces, como que Job, a pesar de que él o sea, había perdido todo, él nunca se alejó de Dios. Pero hay en una parte en el libro de Job de que él le pregunta a Dios como, ¿por qué me estás haciendo esto? Pues, y Dios no le contesta directamente, sino que como que le da una visión de lo complejo que es el mundo. O sea, y nosotros los humanos no lo podemos entender, pero lo importante al final es permanecer cerca de Dios y por eso Job viene y recupera el doble de todo lo que tenía, pues. Bueno, es un poco también lo que le pasa a Moisés, a Moshe en el monte Sinaí, cuando le dice a Dios que le muéstrame tu gloria, ¿no? Que
los rabinos interpretan como muéstrame el devenir de la historia, muéstrame todo lo que vos sos, ¿no? Y Dios le dice, mira, nadie me puede ver y vivir, digamos. ¿Por qué? Porque el mundo es tan complejo que no entra en nuestra capacidad humana limitada. Dios nos dio la bendición de el raciocinio y la inteligencia por encima de todos los demás seres vivos, ¿sí? Pero tiene un límite, que es nuestra propia esencia física, digamos, ¿no? Entonces, querer pretender entender todos los dictámenes de Dios, hasta te diría que te puede llevar a caer en el ego, digamos, ¿no? Que es probablemente de las peores de las transgresiones para mí, ¿no? Creer que vos tenés todas las respuestas y que vos tenés todas las soluciones.